Bueno, muy bien, pues vamos a comenzar con una oración. Y pues, Dios, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí delante de ti. Gracias, Señor, porque podemos estar cómodos en este salón. Gracias por este aparato que nos pusieron, Señor, para hacer más fresca el clima en esta reunión. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú puedas disponer nuestros corazones para poder oír y para poder entender lo que el día de hoy tú tienes para nosotros a través de los salmos y a través de la predicación de Romanos, del capítulo 8. Te queremos pedir, Señor, que nos guíes tanto a Miguel como a mí en cada una de las palabras conforme la guía de tu Espíritu y conforme a lo que necesita escuchar esta iglesia. Bendice esta iglesia, bendice este pequeño rebaño. Permite que podamos salir alentados de aquí, aprendiendo acerca de tus atributos, de tus características y del amor que tienes para con nosotros. Te pedimos por los que todavía no han podido llegar, apresura sus pasos, permite que puedan llegar pronto. Y si no, Señor, si no han de llegar, permite que puedan escuchar esta enseñanza, Señor. Gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues ya poco a poco nos vamos acercando al final de este salmo. Ya nos quedan la sección 18, 19, 20, 21, 22. Nos faltan 5 secciones. 5 secciones. Empezamos, ya van a ser 2 años, ¿verdad? Casi, no, en junio creo que van a ser 2 años. Pero bueno, creo que como bien decimos, no nos corre prisa, sino lo importante es que Dios nos enseñe en cada caso, en cada punto, lo que Él tiene para nosotros. Y vamos a empezar hoy una sección nueva, como decía, es la sección número 18. Y esta sección, la letra es la letra Sadi. Esta letra no aparece en nuestro vocablo, como en español. Es un poquito como nosotros cuando pronunciamos pizza, ¿no? Es una T y una S. Sadi. Y esta letra es una letra, fíjese que me gusta mucho esta letra, su forma me gusta mucho. Está compuesta de 2 letras. La nun es una nun, que es una como gancho, pero está inclinadita, y una yod que vimos hace algunas semanas. La yod, acuérdense que es esa tilde, es la letra más chiquita del alfabeto hebreo. Y pareciera esta letra como si se tratara de una persona inclinada, arrodillada, pero a su vez con sus manos extendidas hacia arriba. Se las voy a enseñar. A ver. Esta es la letra. Sí, parece una persona arrodillada con las manos para arriba, ¿no? Siempre es una letra parece una letra muy piadosa. Bueno, se nos recuerda una persona que se humilla delante de Dios y está suplicante. La única forma que podemos ser escuchados por Dios es a través de la misericordia. Pero es necesario humillarnos delante de Dios para recibir esta misericordia. La persona que se humilla delante del Creador y Salvador es porque entiende que esa es la única forma de poder vivir recta y justamente delante de Él. Y esta palabra rectitud y justicia, de la que estamos hablando ahorita, acerca de la persona que quiere ser recta y justa,
y que para hacer eso debe de entender que depende de que su humillación, de que se humille y que suplique a Dios. Ajá. Esta nos habla de la justicia y nos habla de la rectitud. La palabra justicia y rectitud comienzan con TS. Ajá. En el caso de justo, en el caso, por ejemplo, tenemos varios versículos en esta sección. Esta sección es una sección que es del Salmo 119, que viene desde los versículos 137 al 144. Y podemos ver que varias veces se menciona la palabra justo o recto. Por ejemplo, en el 137 se menciona justo eres, Dios. Ahí es la palabra, en hebreo es tzadik. Tzadik quiere decir justo. Por ejemplo, en el 138 dices, tus testimonios que has recomendado son rectos. Rectos viene una palabra muy parecida, es tzedek. Ajá. En el versículo 142 dice tu justicia, tanto en el 142 se habla de justicia, como también en el 144. Uno es, no sé por qué se mencionan distintas en palabras hebreas, uno es tzedaká y otro es tzedek, pero todo viene de la misma raíz, tzadik, ¿no? Bien, pues como vemos es muy revelador que 4 letras de esta sección no solamente empiezan con ETS, sino también hablan de justicia o habla de rectitud. Y creo que es un buen tiempo, un buen momento para poder meditar en esa justicia y en esa rectitud de Dios, ¿no? ¿Sabes? Siempre, toda la Biblia, y algo que habíamos visto en una anterior reunión, era de que una de las formas de poder estudiar y entender la palabra es a través de ver a Jesús en toda la palabra. La palabra de Dios es cristocéntrica. Así que esta sección me recuerda mucho acerca de Jesús. Jesús es el único justo. Le llama la palabra el justo. Ajá. También inclusive la forma de la letra que les enseñé me recuerda ese justo que fue a su vez humillado. Me recuerda esa imagen de la letra, me recuerda a Jesús orando fervientemente por nosotros, bueno, por todos los hombres en el huerto del Getsemaní. Es un Jesús sumamente atribulado y humillado delante de su Padre, derramando sus súplicas pocos momentos antes de enfrentar su pasión, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar leyendo esta sección. Vamos a leer los primeros 4 versículos, como siempre lo hacemos. Entonces acuérdense, son 137 al 144. Así que vamos a leerlos todos para dar tener un panorama completo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios
dame entendimiento y viviré. Es un salmo, es una sección muy hermosa. Nos habla de la justicia de Dios, de la rectitud, nos habla de la pureza de su palabra. Ese es un elemento muy importante, la pureza de su palabra. Muchos enemigos de la palabra han tratado de desacreditar la palabra, pero la palabra es sumamente pura, como también nos habla el Salmo 19, acerca del precepto de Dios, es puro, ¿no? Bien, vamos a empezar con este que dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. ¿Sabes? Aquí estamos hablando de una característica. Se hace, como decíamos, en esta sección se hace un gran énfasis en la justicia y en la rectitud de Dios. Y tiene que empezar a hablar acerca de ese atributo de Dios que es la justicia. Como vemos con otros atributos, la justicia es un atributo, es una característica inherente de Dios. No podemos concebir a Dios sin su justicia. Dios además es el que define y cumple cuál es la verdadera justicia. Nosotros los seres humanos somos muy cambiantes. Tenemos diferentes estándares, y esos estándares además que luego defendemos podemos luego cambiarlos en un determinado tiempo. Entonces, aquí en la ley que hacemos los humanos constantemente se hacen cambios, porque es una ley imperfecta, porque es una ley muchas veces de acuerdo al criterio y muchas veces un criterio bastante corrompido de los que hacen leyes. Y no estoy hablando solamente aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, en donde las cosas se van aceptando, se va naturalizando la perversidad, y en donde ya se llega el momento hasta se hace ley, ¿no? Y sin embargo con la ley de Dios es distinto. Dios no tuvo la ayuda de ningún ser humano para hacer su ley, aunque la hizo por el ser humano. Y de la misma manera nosotros siempre queremos cambiar y transversar la ley de Dios, pero la ley de Dios es pura, es intacta. ¿Sabes? Él define qué es bueno y Él define qué es malo. No lo definimos nosotros. Como les digo, en los últimos 50 años hemos cambiado lo que es bueno y lo que es malo. Y al ratito lo vamos a volver a cambiar, ¿no? Dios no, por eso Dios lo define. Y por eso nosotros hacemos muy bien el poder meditar en la palabra de Dios y saber realmente lo que es justo para Él. Pero además no solamente Él define la justicia, sino también que cumple la verdadera justicia, la justicia perfecta. Él, al ser un Dios justo, entonces podemos tener toda la confianza y decir que todos sus juicios, que todos sus pensamientos, que todas sus sentencias, que todas sus decisiones son completamente rectas y justas. Y esto es fíjense que este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son justas y rectas, no importa si las entendamos o no. Este es un punto muy importante. Muchas veces nuestro criterio ilimitado choca con los preceptos y las leyes de Dios. No las entendemos muchas veces. El hombre que no conoce a Dios, el hombre incrédulo, es muy dado a negar la justicia de Dios. Busca cualquier pretexto para decir que Dios es injusto. Y muchas veces nosotros los creyentes llegamos a dudar de esa justicia. Para nosotros es relativamente sencillo afirmar la primera parte de este versículo: justo eres tú, oh Jehová. Claro, es justo, desde luego. Sin embargo, a veces nos cuesta trabajo decir
y rectos son tus juicios. Sobre todo cuando estos juicios nos tocan de cerca a cada uno de nosotros. ¿Cómo está esto? Cuando tú te enfrentas a un juicio de Dios en tu vida, a una situación que Él permite o que Él no permite en tu vida, ¿sigues confiando en su justicia? Muchas veces hay una pequeña atisbo de duda diciendo: Dios, ¿realmente fuiste justo al permitir esto en mi vida? Tu oración no es contestada a veces, o no es contestada como tú quieres. ¿Sigues confiando en la justicia de Dios? Aun cuando muchas veces tu oración en esencia es buena. Una oración, por ejemplo, por la intercesión de la salud de alguien, de un ser muy querido. De repente, sabemos que la mayoría de las veces Dios contesta de esa forma, pero de repente Él decide no contestar, no solamente no mejora la salud, sino aún Dios decide llevarse a tu ser querido o a tu amigo. Ese es un tiempo para poder confiar en que los juicios de Dios son justos. También hay cosas en la palabra de Dios, aunque hemos visto, como dice el versículo que vimos en la sección anterior, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. También hay algunas situaciones que son obscuras y a veces no entendemos aquella dualidad entre la soberanía de Dios, entre la determinación de Dios, predeterminación de Dios, y la responsabilidad del hombre. Cuando llegas a versículos como Romanos 9, 18, 20, dice: de manera, hablando Pablo de los juicios, estaba hablando de Faraón y el pueblo de Israel y Moisés. Y en esta parte Pablo dice: de manera que Dios, hablando de Dios, que de quien quiere tiene misericordia y al quien quiere endurecer, endurece. Hablando de la soberanía de Dios para con algunos tener misericordia y con otros endurecerlos. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Pablo dijo eso? Me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque seguramente muchas personas le preguntaron a Pablo, y seguramente aún hasta Pablo él mismo se lo preguntó. Muchas veces las mejores lecciones que podemos dar a los demás es cuando nosotros mismos nos las preguntamos y dejamos que Dios nos responda. Pues, ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, aquí era muy claro diciendo: bueno, ¿por qué Dios echa la responsabilidad de alguien a quien endurece si Dios lo endurece? Él decía esto. Y termina esta frase diciendo más antes: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Cuando tú te enfrentas a situaciones difíciles en tu vida, o cuando tú ves pasajes como esto que en un momento determinado puedas no entender o ser difíciles, aunque tienen su explicación también, muchas veces dices: ¿Dios es justo? Es muy importante que cada uno de nosotros tengamos muy presentes ese atributo de Dios. Dios es justo, no hay de otra. Y Dios con esa justicia siempre va a actuar justa y rectamente, como decíamos. Todas sus decisiones, todos sus pensamientos, lo que permite en tu vida, lo que no permite en tu vida, las respuestas, las oraciones contestadas, las oraciones aparentemente no contestadas, todo eso habla de la justicia. Y así que Dios en este momento, y muy reforzado con el siguiente versículo, nos va a pedir, antes de entender su justicia, es confiar en su justicia. Ese es un punto muy importante. Versículo siguiente. Es una afirmación de lo que vimos en un principio. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles.
esta parte del 138, nosotros hemos visto, y generalmente la versión que manejamos de la Biblia es la Reina Valera, versión 1960. Aquí hay algo que me gustaría hacer énfasis en este versículo. Has recomendado. Ciertamente, la palabra recomendado, la palabra que utiliza aquí en hebreo también empieza con es tzawá. Es como agua, pero es tzawá. Sí quiere decir recomendado, pero también nos habla, esta misma palabra quiere decir ordenado o mandado. Ajá. De hecho, de las versiones que estuve comparando, la que más me gustó sinceramente es una versión en inglés, que es la versión King James, que habla, que da más énfasis, más de recomendar, como si fuera una buena sugerencia, es ordenar, mandar. A mí me gustó más esto porque realmente los testimonios de Dios no son una buena sugerencia, sino son un mandato. Y ese vocablo de tzawá, además, estudiándolo un poquito más, da la imagen de un superior ordenando o mandando algo a su súbdito. Como pueden ver aquí, la palabra más adecuada es ordenar más que recomendar. Los testimonios de Dios, los mandamientos de Dios son una orden. Una orden viene de arriba. ¿Cuántas veces dice, oye, pues ya no puedo hacer esto porque esto viene de arriba, ¿no? Del que está del piso de arriba, ¿no? Del mero jefe. Y podemos tener por certeza de que al ser una orden vienen de arriba, del trono de Dios, y podemos tener la certeza de que son enteramente rectos y fieles. Vienen de lo alto, y como vienen de lo alto, muchas veces no lo entendemos. Sin embargo, una vez más, el mismo principio. El hecho de no entenderlos, algunos de ellos, no quiere decir que no podamos confiar en que Dios es justo. Y tampoco nos da un pretexto al no entender, el no obedecerlos. Dios a veces trabaja de esta manera con nosotros. Para nosotros es más importante, para Dios es más importante la confianza en Él a que pudiéramos tener toda la revelación delante de nuestros ojos. Es más importante eso, porque la confianza en Él es la que nos va a llevar a ser fieles. ¿Y sabes Dios cómo trata las cosas? Muchas veces te pide algo, no lo entiendes. Abraham no entendió por qué Dios le pidió a Isaac. Sin embargo, en su misericordia Dios, una vez que obedeces, entonces puedes entender de una manera más profunda el mandamiento y su justicia. Imagínate, Abraham cuando finalmente termina todo el periplo y le dice, no toques, no extiendas, le dice el ángel, no extiendas tu mano sobre el chico. Ajá. Dice, y entonces le relata, dice, ahora entiendo que tú obedeces todo, que tú eres fiel, ¿no? Imagínate cómo le quedó eso grabado a Abraham. Ciertamente Abraham tenía que sacrificar a Isaac. Y de hecho sí lo hizo en su corazón. Ajá. Isaac estaba tomando un lugar más importante que Dios. Así que lo sacrificó. Pero una vez sacrificado en su corazón no lo tenía que sacrificar físicamente. Dios tenía un plan. Qué maravilloso. Esto también lo podemos entender en el libro de Job. Ajá. Imagínate, tengamos en cuenta que nosotros tenemos una súper ventaja con respecto a Job y sus amigos. Nosotros entendemos qué pasó tras bambalinas. Sabemos lo que pasó tras bambalinas. Sabemos de aquella
plática que tuvo Dios con Satanás en el capítulo 1 de Job. El que no esté muy familiarizado con lo que estoy diciendo, puede leer el libro de Job, el primer capítulo. Y Job empezó a irse a un lado y a otro, pues estaba realmente muy quebrantado por todo lo que Dios, por todo lo que se había permitido en su vida. ¿Y sabes cuál era una petición de Job? Era: yo quiero que Dios esté enfrente de mí y me explique qué está pasando. En Job 10, del 1 al 2, decía el mismo Job: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con la amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. O sea, no me condenes, hazme entender cuál es lo malo, ya quiero pasar la prueba, ya nada más enséñame, lo corrijo y ya terminamos, ¿no? Y bien, fíjate que esta oración Dios sí se la contestó, cuando menos parcialmente. Dice, porque finalmente Dios sí se puso delante de Job, sí permitió que Job estuviese en esa presencia, escuchara su voz directamente. Sin embargo, no le respondió conforme a lo que él pedía. Dios no fue y le dio explicaciones a Job, sino le declaró a Job que no necesitaba entender, sino que lo más importante, él necesitaba confiar en la soberanía y justicia de Dios. Él necesitaba confiar, que aunque no entendía por qué la prueba, sí confiar en que Dios sabía lo que hacía, en pocas palabras. Dios me encanta porque en vez de llevar Dios y con Job y decirle: mira, Job, yo permití, porque hace tiempo estuve platicando con Satanás y fíjate que esto y que el otro, y mira, mis objetivos son estos. No. Dios se presentó delante de Job y le dijo, desde un torbellino además, desde arriba, y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Se la cambió completamente a Job. Job dijo: yo quiero que Dios se presente delante de ti, le voy a preguntar yo. Y Job le dijo: no, ya me presenté delante de ti, pero ahora yo soy el que pregunto. Y bueno, sabemos ya de la vergüenza que sintió Job al ver la majestad de Dios y compararla con su pequeñez. Esto llevó a Job a declararse a sí mismo ignorante, quedar callado, y pensó y dijo: mejor era concebirse como un verdadero ignorante y arrepentirse de su falta de visión. Y esto lo vemos al final de Job, cuando dice en Job 42, del 3 al 6, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Fíjate que aquí agarra la parte de que Dios le dijo, porque Dios le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y Job retoma esto que Dios le dijo y dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? O sea, como diciendo, yo, por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes quién es el que más habla en el libro de Job? Job. Y en todo lo que él dijo, antes de esto, era justificarse, hablar de muchas cosas, muchas de esas cosas muy sabias, pero en la economía de Dios era muy importante hacerle entender a Job la confianza en su justicia antes de hacerle entender específicamente por qué había permitido todo eso. Y así también lo hace Dios en nosotros. Hay muchos que tristemente toman como pretexto el no entender algo de Dios para apartarse y para justificar su pecado.
Pero aquí ya hemos entendido y hemos escuchado el día de hoy que la justicia de Dios es perfecta, que Dios es justo esencialmente y que por tanto todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que interfiere en nuestras vidas se hace con completa justicia. Vamos a quedarnos aquí, vamos a hablar la semana siguiente del celo de Dios y el celo que Dios le da a sus hijos y de la pureza de su palabra. Pero bueno, por lo pronto nos quedamos aquí. Bueno, si ustedes recuerdan, ¿qué versículo estábamos viendo? Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? La vez pasada estábamos viendo de ocuparse de la carne. Recuerden ustedes, en esos 3 capítulos de Romanos que estamos viendo, la espiral ascendente y descendente, o descendente y ascendente, entramos en la sección de la espiral ascendente y vimos, estamos capítulo 6 de Romanos, el cambio y la conversión del creyente, 7 las luchas y 8 la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La vez pasada volvimos a tocar el punto un poco de el ocuparse de la carne es muerte. Entonces nosotros vimos lo que representaba el bautismo, que nuestra vieja naturaleza muere al momento de la inmersión, estamos listos para recibir una nueva vida cuando somos sepultados, el viejo hombre fue crucificado y la inmersión es que Cristo nos da una nueva vida. Pero bueno, antes de iniciar esta sección de ocuparse del Espíritu, vamos a concluir un poco esto de ocuparse de la carne es muerte, porque es importante hacer un análisis de lo expuesto y nosotros tenemos que meditar cuál es precisamente la razón de las pruebas en nuestra vida, aunque lo hemos platicado mucho últimamente. Pero a mí el otro día, bueno, no el otro día, hace unas semanas que estaba repasando esta parte, me vino a la mente el pasaje de Habacuc 3 del 17 al 19, que dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y no haya vacas en los corrales, y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Luego concluye al jefe de los cantores: sobre mis instrumentos y cuerdas. Aquí el punto importante es: no importa qué pase en tu vida, Dios en su soberanía absoluta tiene el control absoluto de todo. Y a través de las pruebas nosotros aprendemos a confiar en Dios. A través de las pruebas Él desarrolla nuestro carácter cristiano, o sea, en la mente de Cristo. Y todo esto sucede de acuerdo a todas las circunstancias que nosotros vivimos. Nunca se nos olvide, cuando estemos en las situaciones más difíciles, que cuando nos convertimos, Dios dijo: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Entonces nosotros tenemos como creyentes que aprender a gozarnos en Dios. Y ese es un paso a veces muy difícil, porque todo el bombardeo de este mundo es que fijemos nuestra vista, nuestras emociones, nuestros satisfactores en las cosas de este mundo. Y es natural, por todos lados somos bombardeados. Entonces muchas veces las pruebas nos quitan nuestra suficiencia, nos hacen ver el error del sistema de pensamiento aprendido desde que tenemos uso de razón.
Por eso en el Salmo 184:10 dice David: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. O sea, lo más hermoso que puede experimentar un creyente es estar en la presencia de Dios. Sabemos que Dios es santo, 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 y estar en su presencia significa tener un grado creciente de santidad. De hecho, el discernimiento de la palabra de Dios, la comprensión en general de las Escrituras, va creciendo de acuerdo a como nosotros vamos siendo más parecidos a Cristo. La desobediencia nos priva de todo eso, el seguir nuestros propios caminos. Nosotros vemos, por ejemplo, a 2 reyes de Israel, los primeros, Saúl, a quien Dios ungió como rey de Israel. Él siempre quería agradar a las multitudes y no a Dios, por eso comete error tras error. Y Samuel, cuando perdona a Agag, cuando Dios dice destruye a Agag y sus ovejas y niños y todo, se lo estaba ordenando porque sabía que si perdonaban vida de algunos de ellos iban a influirlos a ellos para alejarse del Dios viviente. Entonces Samuel le dice a Saúl, porque Saúl le dice, es que lo hicimos para Jehová tu Dios. O sea, aquí tenemos que ver un punto muy importante. Él se estaba justificando de su desobediencia. Y nosotros tenemos que ver en nuestra relación con Dios cuántas veces nosotros no nos justificamos ante Dios en nuestra desobediencia. Y se nos olvida que al justificarnos estamos desacreditando a Dios, estamos poniendo entredicho su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el poner atención mejor que los carneros. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él te ha desechado para que no seas rey. Entonces ven ustedes que el hecho de acercarnos a Dios tiene que ser siempre con reverencia. A veces, y tristemente, el cristianismo de la última época ha ido bajando sus niveles de convicción y ha establecido conceptos que hacen que muchos se les olvide lo que es la santidad de Dios. Si ustedes quieren conocer a Dios, vean lo que es su santidad en el Antiguo Testamento. Vean cómo Israel, en un sentido, cuando se consagraba, tenía temor. Por eso nadie podía acercarse al lugar santísimo más que un día en el año sumo sacerdote y no sin antes sacrificar por él. Y ahora muchos dicen, no, pues Jesús es mi cuate y Jesús esto y lo otro, en lugar de tener esa reverencia al nombre de Dios. O sea, los judíos, ¿por qué creen ustedes que no mencionan el nombre de Dios? De hecho, omiten las vocales por la santidad tan grande que Él representa. ¿Ven ustedes? Entonces, Saúl tiene esa gran victoria con Amalek y se hace una estatua a él mismo, en lugar de darle la gloria a Dios como lo habían hecho todos sus antepasados. Y entonces pues le costó prácticamente el reino. A nosotros no nos va a costar la salvación, porque una vez que somos salvos, como Cristo ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros, ya nadie nos puede separar del amor de Dios, nada ni nadie. Pero sí nosotros podemos perder esa comunión, podemos perder la orientación correcta a no darle el lugar correcto a Dios. Vemos a David, por otro lado, que cometió muchos errores, adulteró, asesinó, pero sinceramente se arrepintió. Y Dios seguido mencionaba, ¿quién como mi siervo David? Esto quiere decir que ninguno de nosotros va a ser perfecto. Todos nos vamos a equivocar. Pero la manera en que nos acerquemos nosotros a Dios va a determinar el discernimiento y la comunión que experimentemos con Él. Por eso, quien expone este salmo, que fue David, si mal no recuerdo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces tú quizá pudieras preguntarte, ¿dónde está mi verdadero gozo? Cada día. En ir a la palabra, recrearme en conocerlo, en su voluntad, o seguir los deseos de mi corazón, los deseos de mi carne. Entonces,
O sea, nosotros tenemos que meditar mucho en esto si queremos tener una mayor comunión con Dios. Recuerden que Satanás trata de mantenernos como creyentes que viven en la superficialidad, porque no le somos un peligro. Cuando más te quieres consagrar es cuando más empiezas a recibir ataques, porque tu entrega, tu consagración se traduce en almas para Cristo, y entonces somos un peligro inminente. Entonces, nosotros deberíamos de cuestionarnos constantemente: ¿cuándo fue la última vez que yo desarrollé un plan o concienticé mi necesidad de entregarme más? A lo mejor tú dices, no, si yo lo hago seguido. Pero lo que sigue es, ¿qué medidas tomaste para hacer esto? La palabra de Dios siempre nos lleva a lo profundo de lo que hay en nuestra mente y corazón, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, y discierne las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, cuando tú tienes la actitud correcta en la palabra y cada día incursionas en ella, de una manera u otra va a salir a flote todas aquellas cosas que hay en tu interior que pueden estarse oponiendo a Dios, ¿sí? Una de las cuestiones que a veces nos preocupa mucho con la familia, etcétera, es nuestro testimonio. Y aquí claramente hemos comentado que el verdadero testimonio no es que tú te preocupes por él, porque Dios es el que va a encargar de exhibir tu justicia, sino que vivas consagrado. ¿Por qué? Porque si tú te pones mucho ojo en tu testimonio, vas a acabar queriendo agradar a la gente, y muchas veces puedes estar justificando su pecado porque no se vayan a ofender, porque no vayan a decir otra cosa, ¿no? Pero Dios siempre nos confronta, eso es lo más importante. Y nos confronta para que cambiemos. Para que, o sea, arrepentimiento, darse la vuelta, para que nos arrepintamos y para que vayamos a una comunión más. No hay mayor placer en esta vida ni mayor seguridad que estar en los atrios de Dios. Entonces, sí, tenemos batallas externas, ¿no? El mundo, Satanás y sus legiones de ángeles. Recuerden Hebreos 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero nuestra mayor lucha es la primera frase de ese versículo que estamos estudiando: la naturaleza humana. El deseo de la carne es contra el espíritu. Esa es la mayor lucha. El poder que el pecado ejerce sobre nosotros y nos tiene atados y en luchas tremendas. Entonces, otro cuestionamiento que quizás debas hacerte es: ¿obedeces la verdad porque es lo correcto y solamente lo pretendes hacer cuando buscas ayuda o consuelo? Analicemos un poco la historia de Israel, principalmente de los jueces. ¿Cuál es la dinámica que ellos tenían? Pecaban, se alejaban de Dios, caían en idolatría, Dios los quebrantaba, y cuando estaban en el máximo dolor, acudían al juez, acudían a Dios. Dios mandaba a un juez a liberarlos. Los liberaba por algún tiempo, ¿no? Y luego al rato volvían a caer en lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Cuántas veces no vemos, principalmente en el libro de Samuel, en el libro de Crónicas, esta circunstancia de Israel? Y recuerden que Israel representa lo que es la naturaleza del hombre sin Dios, rebelde, contradictora, y a veces nosotros somos así. Ahí es donde nosotros le damos razón a Dios, por lo cual tenemos pruebas en nuestra vida. Porque quizás si no tuviéramos pruebas nos olvidaríamos de Dios. Quizá no llegaríamos a lo mejor no te olvidas de Dios, pero no llegaríamos a la comunión que Él quiere tener contigo. Es una relación sin estorbos, libre, transparente. Y cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios en algo, lo primero que nos pasa es que perdemos la transparencia con Dios, y como Saúl vamos a justificarnos. No, perdonamos. Dios le dijo, recordando: mata a hombres, mujeres, ovejas, destruye todo el anatema. Y cuando Saúl regresó y llega Samuel,
¿De qué es ese balido que oigo de ovejas? No, es que el pueblo perdonó lo mejor para Jehová tu Dios. O sea, solo destruyeron lo malo, lo que no representaba un atractivo, pero guardaron las mejores ovejas, las mejores vacas, las riquezas. Lo hicimos para Jehová tu Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a Dios, justificando nuestros hechos, que es para Él? Y solo nos estamos justificando. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios y ver lo que Dios realmente quiere, ¿no? ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que Dios pide de ti. ¿Y cómo vas a vivir la vida justa? Solo cuando realmente quieres hacer la voluntad de Dios y sigues. Entonces, nosotros necesitamos, sí, la ayuda de Dios para luchar contra el pecado. La necesitamos. Pero también necesitamos, y como lo vimos en un estudio pasado de los miércoles, vivir como creyentes victoriosos. Si tú ya realmente te convertiste, ya libraste la peor batalla de tu vida. Ya eres vencedor. Pero no, es ilógico pensar que ya en la peor batalla triunfaste y luego te regreses para atrás. ¿Ven ustedes? Ese es el efecto del pecado. Ese es el efecto de la influencia. Jesús venció, no se nos olvide, el pecado por medio de su muerte. Y la evidencia de su victoria fue la resurrección. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que aprender a morir. ¿Cómo? Tú puedes decir, no, es que yo no puedo dejar esto. Es que yo no puedo. Y si le pides sinceramente a Dios que cambie tu mente, o sea, no puedes porque tu sistema de pensamiento quiere de alguna manera, se gratifica de alguna manera. ¿Cuál es la característica general de un ídolo? Te gratifica. Ese es el ídolo. El ídolo del dinero. Tengo dinero, ya no me voy a preocupar por nada. Sí, ya tengo mis inversiones, entonces sí. Ahora sí que, alma, muchos bienes tienes para gozarte, ¿no? Como el que hizo los graneros. ¿Y qué dice la divina respuesta? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, tienes que ver que los ídolos que hay en tu vida, o que puede haber en tu vida, que no te quieres dejar, es porque de alguna manera te están gratificando. Volvemos al Salmo que acabamos de ver, 84:10, ¿no? Mejor es un día en tus atrios. No hay nada comparable con tener una comunión con el Creador. Nada de lo creado puede compararse al Creador. Y si nada se puede comparar, entonces tenemos que buscar las cosas de arriba sobre todas las cosas. Si Dios es Dios, Él tiene el control absoluto de todo, y esto debe de mantenernos de alguna manera tranquilos, no importa cuál sea nuestra situación. La intranquilidad, la duda y todo eso, de alguna manera es que todavía no confiamos en el poder infinito de Dios. Y muchas veces, como lo hizo con Abraham cuando le pide el sacrificio de Isaac, muchas veces Dios nos pide eso para llevarnos más alto en la comunión con Dios. O sea, cuántas luchas no tuvo que experimentar Abraham en esos 3 días de camino para decidir que sí sacrificaba a Isaac, ¿no? Y en Hebreos 11 tenemos la respuesta. Lo hizo pensando que si Dios se lo pedía, podía resucitarlo de los muertos. Esa es la confianza absoluta. Y por eso Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Recuerden ustedes que este mundo pasará, por tanto las posesiones que nos esforzamos tanto por obtener pasarán, nada va a permanecer de este mundo para siempre. Y lo dice Pedro, ¿no? Todos los elementos al fuego serán consumidos y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. Si tú das tu vida por las cosas de este mundo,
a final de cuentas te vas a hacer un fraude muy grande. Entonces, vivimos en este mundo donde abunda el mal, la guerra, el terrorismo, las amenazas, ¿no? O sea, sales a la calle y no sabes si te van a asaltar, ¿verdad? Si te van a atacar, etcétera. No sabes qué va a pasar. Pero Dios tiene el control de todo. Entonces, aunque Dios permita cosas en tu vida, puede ser que te pase algo, ¿sí? Siempre tendrá un propósito. Siempre tendrá un propósito. No le atribuyas a Dios despropósito alguno, dice la palabra. Ahora, muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado. Hace rato que Alex comentaba esta cuestión de por qué Dios endureció el corazón, por ejemplo, del faraón, o por qué endurece a los de Canaán, ¿no? ¿Por qué? El faraón tuvo su oportunidad, pero negó. Entonces, cuando una persona empieza a negar y a negar a Dios, a pesar de la luz, entonces Dios lo entrega a su pecado y lo usa para sus propósitos. Canaán, después de que Israel cruzó el Mar Rojo, tuvo 40 años para recapacitar y arrepentirse, pero no lo hicieron. Solo vemos a dos series de personas, ¿no? Rahab la ramera y los gabaonitas, que con el engaño salvaron su vida. Y Rahab la ramera guardó a los espías. Solo ellos creyeron. ¿De qué multitud tan grande? Pero pasaron, en lugar de temerle al Dios de Israel, de ver sus milagros, se endurecieron su corazón, no lo tomaron en cuenta. En Egipto, en Canaán, tenían muchos dioses, un dios para cada cosa. A ellos les era muy difícil discernir lo que era el único Dios verdadero. Entonces, temieron a Jehová relativamente, pero fue un Dios más de sus muchos dioses. ¿Cómo podríamos aterrizar esto en nuestra vida? O sea, ¿cuántos ídolos hay en nuestra vida? ¿Cuánto te distraes? Se puede haber más cosas de las que te imaginas, que pueden estar estorbando lo que anhelas, que es esa comunión, ese gozo de Dios. Puede ser que los problemas te abrumen, y porque te sientes abrumado, tu espíritu se abate. Puede ser que sí, pero siempre la luz de Dios está por sobre eso. Juan mismo lo declara en su primera carta. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Ven ustedes? Si andamos en luz. Entonces nuestra parte debe ser desarrollar esta relación sin necesariamente, en un sentido, concentrarnos en las cosas, sino en nuestra relación con Dios. Eso es lo más grande que podemos tener. El otro día, no creo que se note, pero me fui a cortar el pelo. Y el señor que siempre me corta no estaba, pero me cortó una señora. Y me empezó a hacer preguntas. Y ya me cortaba, me decía, porque me hacía preguntas y preguntas y preguntas, ¿no? Y yo le decía, pues le daba respuestas con la palabra. Y me dice, es que usted sí me explica bien. Porque dice, no, es que la Virgen María, bueno, le digo, Dios es Dios, la Virgen fue un instrumento. En la oración de María ella misma dijo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y lo entendió inmediatamente. Y entonces me dice, oiga, la próxima vez que venga, aunque se corte con aquel, voy a tener mi lista de preguntas para esto. Así me dijo, de veras. Y entonces uno dice, bueno, ahí están las personas deseosas. Requieren conocer la verdad. Y Dios muchas veces rompe nuestros ídolos y todo, para que vivamos en la verdad y seamos luz. Mucha gente vive en confusión. O sea, la mayor parte del mundo vive en confusión. En este mundo
Menos de un 5% de la humanidad son creyentes. Menos de un 5%. Y quizá en esta época peor. Esas eran las estadísticas del milenio pasado, para hacerlo más grandote, no nada más el siglo. Pero entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Dar a conocer el nombre de Dios, pero con claridad. Muchas personas que están en las iglesias cristianas de hoy se van a ir al infierno porque los líderes buscaron otros ídolos. Ahora se está predicando que va a venir el más grande avivamiento y que el mundo se va a convertir y todo. Y lo que dice la Escritura es todo lo contrario. ¿Ven ustedes? Y toda la gente se emociona y dice, sí, levantan las emociones y se están saliendo de la verdad. ¿Cómo puede una persona convertirse si no tiene los elementos claros de la salvación? ¿Cómo puede? No puede. Por eso Dios trata con sus hijos, para que vivamos en la verdad y podamos ser esa luz que ilumine a otros. Recuerden, Ezequiel 3:18. Si yo dijera al impío, ciertamente morirás, y tú no le amonestares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú lo amonestares, resumiendo, habrás librado tu alma. Esa es la función de la iglesia. Debemos de vivir por eso. Y esto nos va a ayudar mucho a romper en el camino muchos ídolos. Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Punto número 1. ¿Ven ustedes? El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí debemos de justificar. Si Dios no nos equipara, o nos disciplinara, que es lo que quiere decir la palabra disciplina, equipamiento, si Dios no nos disciplinara, difícilmente dejaríamos de vivir en la carne. Pero Pedro dice, armaos del mismo pensamiento, ¿no? Hebreos dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. ¿Ven ustedes? Cristo nunca pecó, lo sabemos. Pero aún así tuvo que enfrentarse al pecado y luchar contra él, obviamente venciéndolo en la total sumisión y dependencia de Dios. Tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es empezar a vivir por el Espíritu, ¿no? Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a ver una pequeña fracción nada más de esto. Ya lo concluiremos la próxima vez. Esto es lo que Dios espera que todo creyente viva. Dios en nosotros, al darnos su Espíritu Santo al momento de la conversión, Dios nos dio todos los elementos para que podamos vencer. Todos los elementos. Nos dio una nueva naturaleza. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y volvemos, ya lo dijimos, yo haré que andéis, ¿no? Nos dio la mente de Cristo, como dice también 1 Corintios capítulo 2, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, nos dio los elementos para que nosotros podamos vencer. Ya tenemos la fuerza de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, quien produce toda la fuerza. Ya nos dio una mente diferente para que, siguiendo la voluntad de Dios, opaquemos los rezagos de la mente antigua, la que todavía Dios nos dejó. Y Dios nos la dejó
para que nosotros aprendiésemos a vencer el pecado. No fue por maldad. O sea, por ejemplo, Israel, cuando no obedeció totalmente el mandato de Dios, dice, bueno, dejó algunos de las tribus que debieran haber destruido para que estuvieran ejercitándose para la guerra con ustedes. Y Dios quiere que nosotros nos ejercitemos. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra en deshonra, se cosecha en honra. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual. Ahí está la razón por la que Dios dejó esa naturaleza, para que nosotros aprendamos a vivir en la victoria de Cristo. Si nosotros tenemos la mente fijada en las cosas del Espíritu, entonces habrá paz, porque habrá armonía. O sea, la paz viene por vivir en armonía con Dios. Perdemos la paz cuando pecamos, cuando no queremos someternos a su voluntad, cuando desarrollamos en nuestra vida otros ídolos, o sea, otros valores. Perdemos la paz. La paz de Dios solo se da cuando vives en comunión con Él. Haz de cuenta que el Espíritu que está en ti se goza de que andes en el camino de Dios y te transmite su gozo. Ese es el gozo de la vida cristiana. Por eso es que cuando pecamos, desobedecemos, lo primero que perdemos es el gozo. ¿Quién ha experimentado esto? Yo creo que todos. ¿Y por qué perdí el gozo? No tengo paz en esto. Entonces, la paz viene producto de obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios tenemos que creer, como se mencionó en el Salmo, que los mandamientos que Dios nos dio fueron para que camináramos con Él, para nuestro beneficio. Quebrantarlos nos priva de la comunión con Él. Empezando por Adán y Eva, entró el pecado en el mundo y todos pecamos, ¿no? Y heredamos esa naturaleza. Entonces, cuando Dios dijo que tenemos paz con Dios, o vamos a obtenerla, es que primero es porque hemos sido reconciliados con Él. La primera es la seguridad. Y tenemos que concientizar que nuestro pecado obstaculiza nuestra relación con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿por qué perdemos la paz? A todos nos ha pasado. Quizá ahorita tú no tengas esa paz y la estés buscando, la quieras recuperar. Pero si analizamos un poquito este pasaje, justificados por la fe, confianza en la obra de Cristo, vivir como vencedor por lo que Cristo ya hizo, no como derrotado, porque te ves a ti con tus debilidades y todo. Tienes que aprender a verte como Dios te ve. Es una de las cosas que quizá tengas que trabajar en tu vida. Aprender a verte como Dios te ve. Y Dios te ve perfecto a través de la justicia de Cristo. Y si no te puedes estar viendo así, entonces tienes que recapacitar, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Escudriñemos. ¿Cuántas veces no lo repetimos aquí? La plenitud en una vida cristiana no se da porque vengas a escuchar la palabra solo el domingo o de vez en cuando hagas alguna obra. Se da por una comunión constante con Dios. Recordemos que cuando Dios nos dice orad sin cesar, es porque Él quiere estar presente en nuestra vida en todo. Por ejemplo, Nehemías, el copero del rey. Él tenía mucho cargo por Israel. Le llegó un cuate y le dijo, es que está la ciudad destruida, sus puertas derribadas, y se afligió tremendamente. Pero temía al rey y empezó a orar. Día y noche empezó a orar.
Y cuando menos lo pensó, le dice el rey: ¿qué tienes? Te veo triste, porque antes no has sido así. ¿Y qué dice el pasaje? Temí en gran manera, porque presentarse ante un rey así era la muerte, sí. No tenías la actitud correcta en tu entero. Y entonces ahí vino la respuesta de su oración. A lo mejor antes solo oró y aparentemente no pasó nada. Pero llegado el momento, su constante oración trajo una respuesta. ¿Qué pides?, le dice el rey. ¿Cómo no voy a estar triste si la nación de donde vengo tiene sus murallas derribadas y sus puertas quemadas? Y el rey le dijo: ¿qué pides? Ahí está la gracia de Dios. A veces para nosotros enfrentarnos a la vida o tener ciertas peticiones se nos hacen montañas difíciles de pasar. Pero cuando ciframos o nos concentramos en la voluntad de Dios, Él siempre lo va a hacer. Si tuvieres fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, te será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Y acá hay una enseñanza muy importante. No es cualquier monte. Jesús estaba en el monte de los Olivos, el monte en el cual va a descender Jesús para reinar sobre la tierra, y se va a abrir un valle por toda la eternidad. De ese monte hablaba, de toda la obstrucción que Jesús iba a quitar con su sacrificio en la cruz. ¿Ven ustedes? A veces nosotros en nuestra mente decimos: bueno, cualquier montecito o algo así, ¿no? Hasta una vez oí una anécdota de que oraban en una escuela porque no tenían una vista bonita, porque había una montaña. Un día llegaron y la quitaron porque iban a hacer una obra. Bueno, esa fue una anécdota, ¿no? Pero en realidad ese monte era el monte de Dios, donde Jesús pasaba su tiempo con sus discípulos. Si tú crees en Cristo, vas a vencer. Eso es lo que quiere decir. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros podremos tener paz con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó por nuestros pecados. Y lo creemos y lo apropiamos. La salvación trae vida espiritual. Si tú no sientes esa vida, cuestiónate. Recuerden ustedes que cuando seguido aquí mencionamos cuestiónate, no es con el fin de que estén dudando: ¿seré salvo o no seré salvo?, sino más bien es con el fin de que ustedes estén realmente seguros dónde van a ir. Recuerden que la parábola de las dos vírgenes habla de los creyentes y los creyentes, los que se creen creyentes, pero no lo son. Las que pusieron el aceite en sus lámparas de reserva son los que han nacido de nuevo y tienen el Espíritu Santo, porque el aceite siempre simbolizó el Espíritu Santo. Por eso ungieron a Saúl, por eso ungieron a David, etc. Por eso ungían a un profeta, o ungían a algo. Representa el Espíritu Santo. Y las que no, que pertenecían al mismo grupo, son los que vienen a la iglesia, que realmente nunca se arrepintieron. Solo decían: no, pues ya vengo, ya cumplí, ¿no? O sea, Dios no es Dios de un ratito, de un fin de semana. Él quiere una comunión total. Su amor lo dio todo, y quien da todo demanda todo, es natural. Entonces, cuando yo les diga recapaciten, solo evalúense, porque lo que se juega uno es la eternidad. Entonces, vamos a dejarle aquí por ahí. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos mucho por este estudio, por esta luz que nos das. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas al corazón. Gracias porque tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Y gracias, Señor, porque nos revelas la verdad. Ahora te pedimos, Padre, que esta verdad penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna lo que realmente hay dentro de nosotros para poder corregir
y así poder aspirar a tener una comunión más íntima y estrecha contigo. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de ser tus hijos, de formar parte de la Iglesia Universal de Dios, y porque un día estaremos contigo y ahí enjugarás tú toda lágrima de nuestros ojos y estaremos en comunión para siempre contigo, ya sin esta naturaleza humana que tanto se opone. Padre, bendice a nuestra iglesia, bendice a los que no pudieron venir hoy, trae salud, Señor, y sanidad a todos los que estamos aquí, sobre todo espiritual. En nombre de Cristo Jesús, amén.